yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión quiero abordar rápidamente el tema de la visita de Marco Rubio en el contexto de las diferencias cada vez quizás más enconadas con respecto al gobierno de los Estados Unidos y su política internacional. Básicamente llama la atención, ¿no?, que días después de que Donald Trump volviera a hacer una declaración muy agresiva en contra del gobierno mexicano, en la que aseguró que el gobierno de México está controlado por los cárteles del narcotráfico y que la migración de mexicanos a los Estados Unidos solamente llena aquel país de traficantes, asesinos y demás. Es decir, una declaración muy agresiva que contrasta notoriamente y destacadamente con las declaraciones que hizo Marco Rubio después de su reunión de alto nivel con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum. Es la declaración final que leyó durante la conferencia de prensa posterior. Es una postura muy, digamos, extraña si tomamos en cuenta las declaraciones de Donald Trump un par de días antes, ¿no? Marco Rubio dijo prácticamente que ningún otro país del mundo tiene una colaboración tan estrecha y con tan buenos resultados como la que tiene con el gobierno mexicano. Y se anuncia de manera conjunta que se llega a un acuerdo de alto nivel con el gobierno norteamericano para realizar toda una serie de acciones a lo largo, sobre todo a lo largo de la frontera, para inhibir principalmente el tráfico de drogas y de armas, lo cual es muy importante. Finalmente, después de muchos años, los Estados Unidos han reconocido que efectivamente en México buena parte del problema de la violencia tiene que ver con el flujo de armas que no se ha detenido desde los Estados Unidos. Recordemos nada más aquellos operativos que se realizaron desde el gobierno de Vicente Fox en 2004 hasta el gobierno de Peña Nieto, mediante el cual autoridades de los Estados Unidos, junto con la Procuraduría General de la República, el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro país, introdujeron armas de alto poder a México con el supuesto finalidad de trazarlas, supuestamente traían chips para poderlas rastrear a lo largo del territorio mexicano y de esa manera dar con los capos del narcotráfico. Durante muchos años se introdujeron en promedio 500,000 de armas a nuestro país a través de estos operativos oficiales del gobierno norteamericano en colusión con los gobiernos mexicanos de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. Ese flujo no solo, digamos, no se ha interrumpido, ¿no? Cuando menos ya no sabemos de que haya operativos soportados, digamos, por las instituciones norteamericanas, pero lo que sí sucedió fue que se crearon rutas, se crearon, digamos, cadenas de producción y de armado de armas, valga la redundancia, a lo largo del territorio mexicano, y es muy sugerente que esos flujos, si bien ya no tienen el respaldo gubernamental de los Estados Unidos, sí siguen fluyendo armas de alto poder a nuestro país desde los Estados Unidos. Recientemente pudimos ver, y salió un reportaje muy extenso en la revista Rolling Stone, sobre el narcotráfico en la mayor base militar de los Estados Unidos, en Fort Bragg. Es la mayor de las bases norteamericanas, y resulta que ese reportaje, que no tiene desperdicio alguno,
da cuenta de cómo dentro de las instalaciones del Fort Bragg existía un cártel que se dedicaba a traficar con armas y drogas, entre otras cosas, y parece ser que también incluso participaban en el tráfico de personas. También existen otros documentos, información del propio ejército norteamericano en relación con la pérdida de armas. Por ejemplo, una de las bases militares, también una de las más grandes que tienen los Estados Unidos, la de San Diego, que es principalmente de la Marina, es una de las bases militares con el mayor número de armas extraviadas, como dicen allá, como si fueran chicles, ¿no?, que se les pierden ahí en el hoyo de la bolsa del pantalón. Y resulta que desde la base militar de San Diego se han perdido armas de grueso calibre. Recientemente, bueno, hace como un año más o menos, se dio a conocer un video de una organización criminal en México, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que se observaba a integrantes de esa organización portando lanzacohetes de última generación. Ese tipo de armas, de entrada, únicamente se venden de gobierno a gobierno. Un privado no puede comprar ese tipo de armas, y ni siquiera en los Estados Unidos, donde ya se permite que cualquier ciudadano compre armas de muy alto poder, pero digamos hay ciertos tipos de armas que no se venden directamente a las personas, se venden del gobierno de Estados Unidos a los diversos gobiernos del mundo para sus ejércitos. Entonces, el hecho de que hubiera una organización criminal mexicana con lanzacohetes de última generación, ¿no?, como son los que se utilizan en Ucrania, por ejemplo, es muy indicativo del nivel de descomposición y deterioro de los controles internos dentro de los Estados Unidos. Y regreso al reportaje de la revista Rolling Stone, ¿no? Lo que hacen es un recuento de varios años de cómo fue operando ese cártel, cómo se fue constituyendo y cómo operó durante mucho tiempo. Supuestamente ya se desmanteló, está totalmente desmantelado, gente detenida y demás, pero digamos es muy relevante el hecho que dentro de la mayor base militar de los Estados Unidos operara un cártel del narcotráfico que distribuía drogas a una gran parte del territorio norteamericano, asimismo armas y demás, ¿no? Entonces, es muy importante el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, que durante muchos años negó, del gran problema que representa ese flujo descontrolado de armas hacia nuestro país. Y recordemos, de nuevo, ya lo he dicho aquí en un par de ocasiones, que de acuerdo con información, un estudio realizado por el Cato Institute, un think tank norteamericano de corte, digamos, podremos decir, de derecha, conservador, que realizó un estudio bastante extenso en los Estados Unidos y que demuestra claramente cómo son el 90% de los decomisos de drogas en la frontera con México se realiza en ciudadanos norteamericanos. Es decir, que son ciudadanos, el 90% de todos los detenidos son ciudadanos norteamericanos los que introducen drogas a Estados Unidos, particularmente el fentanilo. El tema de la investigación del Instituto Cato se concentró en el fentanilo, luego de la grave crisis de mortalidad ocasionada por el fentanilo posterior o más o menos en las fechas de la pandemia del COVID. El encierro de la gente ocasionó que se creara un mayor consumo, particularmente de fentanilo, y el número de muertes en 2022, por ejemplo, llegó a los 100,000 personas por consumo de fentanilo.
Esa cifra ha caído radicalmente en los últimos años y particularmente desde la llegada del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, donde, digamos, se pudo, eh, digamos, yo considero que la doctora Claudia Sheinbaum está cosechando o comenzando a cosechar muchos de los beneficios que trajo consigo la nueva política en materia de seguridad que instrumentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, Andrés Manuel creó las bases de una estructura nacional que trabajara de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en la atención inmediata de los problemas de seguridad en cada uno de los municipios de este país. Aparte de la atención a las causas, la reducción de la pobreza, el trabajo con los jóvenes, ¿no? El brindarles opciones de vida a los jóvenes, ha tenido ya efectos directos y tangibles, medibles, en la reducción tanto de la criminalidad y de la violencia como en los consumos de cierto tipo de drogas. El problema del consumo va mucho más allá de las puras estrategias de seguridad, pero sin duda alguna el combate a los grupos de la delincuencia organizada en sus diferentes niveles ha empezado a tener ya en este gobierno resultados muy positivos y muy tangibles. Lo vimos en el informe de la doctora Claudia Sheinbaum, como la reducción en prácticamente todos los delitos de alto impacto presentan una disminución muy significativa con respecto al mismo periodo del año pasado y si lo traspolamos al comienzo o al final del sexenio de Peña Nieto, la reducción es verdaderamente dramática, ¿no? Las reducciones que logró el gobierno anterior de Andrés Manuel fueron muy importantes en prácticamente todos los rubros, quizás excepto el de la extorsión, que es un delito, sobre todo la extorsión telefónica, la extorsión no presencial, que es un delito muy, muy complicado de combatir justamente por la manera en cómo se lleva a cabo, ¿no? A través principalmente de las vías telefónicas y de los aplicaciones de comunicación con las que se dispone actualmente. Entonces, digamos, estos logros que ha tenido el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que también se reflejan en una disminución pues, radical en el número de personas migrantes que acuden a la frontera de los Estados Unidos, tanto mexicanos como de otros países, principalmente Centroamérica, ¿no? De lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, también tienen una muy significativa reducción en sus volúmenes, en la cantidad de gente que está llegando o que empezó a llegar a la frontera de los Estados Unidos, incluso en las incursiones ilegales hacia aquel país. Los resultados, y eso es un poco lo que hace énfasis el secretario de Estado norteamericano, en que son realmente muy destacados esos resultados que mejoran, digamos, las condiciones de la seguridad fronteriza desde el punto de vista norteamericano, pero también desde el punto de vista de nuestro país. Es realmente muy importante tener en cuenta que no solo el flujo de drogas, de armas y de personas está disminuyendo considerablemente en nuestro país y que la violencia se concentra cada vez más en muy pocos lugares del territorio nacional. Tengamos en cuenta que prácticamente la mitad de los delitos violentos, en particular la mitad de los homicidios, se cometen en 5 estados del país y prácticamente en 10 ciudades de todo el país. Esas 10 ciudades más o menos concentran la mitad de todos los homicidios que ocurren en nuestro país. Significativamente tenemos entidades como Guanajuato, que lleva varias décadas siendo el primer lugar en número de homicidios,
Incluso ahí, ¿no?, donde finalmente, después de varios años de negativa del gobierno estatal de colaborar con el gobierno federal, ya desde la administración pasada, como a la mitad de la administración pasada, pues no tuvieron más remedio que aceptar la colaboración de la Guardia Nacional y de la estructura federal en el Estado, y eso ha permitido que incluso en lugares como Guanajuato, que sigue siendo el primer lugar nacional en homicidios y otros delitos violentos, ¿no?, haya tenido reducciones, por ejemplo, en Guanajuato, de alrededor del 70% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, aún en aquellos lugares donde la violencia sigue siendo muy grave, aún ahí en esos lugares se registran reducciones importantísimas. Y no olvidemos tampoco, creo que es algo que no debemos de perder de vista y mencionar una y otra vez, porque es muy trascendente, los operativos, por ejemplo, realizados en el Estado de México, donde, como todos sabemos, la colusión entre autoridades, sobre todo a nivel municipal, ha sido históricamente un factor para la reproducción de los negocios ilícitos en nuestro país. Sin duda alguna, no solo en México, en ningún lugar del mundo, ninguna actividad ilícita, y sobre todo de tal importancia y con tal impacto en la sociedad, puede llevarse a cabo sin algún nivel de colusión y compromiso por parte de diversas autoridades instituidas. Lo vimos en los operativos en el Estado de México, como un gran número de no solo presidentes municipales o presidentas municipales, sino jefes de policía y policías fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales por su presunta colusión con grupos de la delincuencia organizada. Eso lo seguimos viendo en varios estados, y pues es una labor muy complicada, muy complicada de combatir, justamente por la colusión de autoridades de todos los niveles, incluso empresas y otro tipo de proveedores de servicios, como los servicios bancarios, financieros, ¿no?, que están muy directamente vinculados con el lavado de dinero, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Recordemos, hace unos pocos años hubo un gran escándalo mundial que se demostró a partir de una investigación financiera realizada en varios países del mundo, cómo el banco HSBC había lavado en un solo año alrededor de 70,000 millones de dólares provenientes de diferentes grupos de la delincuencia organizada en el mundo. Finalmente el banco la libró con una multa de 700 millones de dólares, lo cual pues es un poco risible, ¿no?, si tomamos en cuenta que lo que lavó en un solo año se elevaba a la cifra de 70,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, finalmente, o por ejemplo, uno de los mayores bancos del mundo, el Bank of America, es considerado el principal lavador de activos ilícitos en el mundo. Entonces, ese combate finalmente, pues solamente en casos muy específicos se ha abordado en el mundo entero, y sigue siendo una asignatura pendiente en el combate de estos flagelos. Entonces, retomando la visita de Marco Rubio, creo que resultó extremadamente positiva, aunque no olvidemos la frase que se le atribuye a Henry Kissinger, que dice que ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de los Estados Unidos es letal. Eso lo decía uno de los principales, digamos, políticos que consolidó la hegemonía norteamericana en la posguerra, Henry Kissinger. Y efectivamente un poco hacía alusión a la forma en cómo proceden los Estados Unidos. Y lo vimos también con Marco Rubio. Vino a México, ¿no? Entonces, por un lado, Donald Trump hace toda una serie de declaraciones muy agresivas, ¿no?, que obviamente atienden a sus públicos, a sus votantes, a su base electoral en los Estados Unidos, o su base de apoyo, ¿no?, es para consumo interno, digamos, pero no deja de ser significativo que, por un lado, el presidente de Estados Unidos acusa al gobierno de México de estar controlado por los narcos,
y su secretario de Estado dar una versión absolutamente opuesta, ¿no? Es medio esquizoide el asunto, pero digamos es la forma de operar normalmente por parte de los Estados Unidos. Lo que creo que estamos viendo es un relanzamiento muy agresivo de la doctrina Monroe. Considero que para la clase política hoy dominante dentro de los Estados Unidos, consolidar de nuevo, digamos, su presencia y su influencia sin ningún tipo de oposición en el continente americano es una necesidad estratégica, sí, sobre todo si tomamos en cuenta el objetivo final de los Estados Unidos, que es, digamos, nulificar a China. En cierto modo, el retiro, digamos, de Donald Trump con relación a los apoyos a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Parecen indicar un poco que esa clase política, quienes están gobernando dentro de Estados Unidos, están reenfocando, digamos, sus esfuerzos, por un lado militares, ¿no? Y por eso retiran la ayuda, es decir, Estados Unidos ya no se va a comprometer directamente en Ucrania, sino solo a través de la Unión Europea, ¿no? Y de la OTAN. De manera, digamos, indirecta, ¿no? Ya obligó a los países de Europa a elevar su Producto Interno Bruto en gasto militar hasta el 5%, que es una barbaridad de dinero, y la mayor parte de esos recursos van a ser para comprarle armas a los Estados Unidos para fortalecer sus propios ejércitos europeos, pero de manera muy señalada y muy destacada, y ayer mismo fue ratificado por el presidente francés, para sostener, digamos, al ejército ucraniano en una guerra terrible y terrorífica que solamente está diezmando a la población ucraniana y al país entero en general. En términos económicos, Ucrania ya es un país prácticamente deshecho, con una economía absolutamente quebrada, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, vamos a ver qué sucede de aquí en adelante, probablemente eso también empiece a cambiar, pero Estados Unidos paga la nómina, por ejemplo, de todo el gobierno ucraniano, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esos apoyos y esos recursos que Estados Unidos está utilizando en Ucrania, los va a redirigir hacia el teatro de operaciones que representa el sudoeste asiático. De manera particular en Taiwán, ¿no? Ayer mismo, antier, un par de días, se anuncia por parte de Taiwán el despliegue, el lanzamiento del primer submarino nuclear taiwanés, de una serie de cuando menos 7 submarinos más, ¿no? Con el muy claro objetivo de presentar un frente poderoso frente al poderío chino justamente en el mar de China y en todo lo que es el sudeste asiático, ¿no? Recordemos que finalmente Taiwán es parte de China y así lo reconoce la comunidad internacional, el mundo entero, incluso el gobierno de los Estados Unidos desde los años 50, cuando Richard Nixon se reúne con Mao Zedong y inician un periodo nuevo de relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China. En aquel entonces el objetivo era aislar a Rusia de cualquier otro socio importante, particularmente China, bajo la visión estratégica de que una unidad sino-rusa representaba una seria amenaza a la hegemonía norteamericana en el mundo. Entonces, Richard Nixon lo que hace es acercarse a China y ofrecer toda una serie de mecanismos institucionales que sin duda alguna contribuyeron al desarrollo chino. No cabe duda que ambos países, tanto Estados Unidos como China, fueron beneficiados durante décadas de ese flujo comercial y esas relaciones políticas con el gobierno de la China comunista. Eso también, sin duda alguna, le dio a China también parte de las herramientas
para llegar a ser lo que es hoy una de las mayores potencias del mundo y quizás la mayor potencia económica en el mundo, porque si lo medimos no nada más por el Producto Interno Bruto, sino por ejemplo, otras medidas como el producto por paridad de compra, vemos que pues, no solo China está muy por encima de Estados Unidos y de cualquier otro país del mundo, sino por ejemplo también Rusia tiene una mejora. Es decir, que la calidad de vida tanto en China como en Estados Unidos es mucho, digo, tanto en China como en Rusia, es mucho mayor que la que actualmente se puede registrar en casi cualquier país europeo y particularmente en los Estados Unidos. Por otro lado, si uno revisa otro tipo de indicadores como las capacidades de innovación, las inversiones en desarrollo científico y tecnológico, en todos los campos habidos y por haber, desde la agricultura hasta la industria aeroespacial, China tiene una ventaja que a estas alturas pues prácticamente es irremontable. Estados Unidos tendría que redirigir prácticamente todo su presupuesto militar, que rebasa el $1 billón, o sea, billón en la expresión norteamericana, en la expresión inglesa, o sea que serían varios miles de millones de dólares, lo que representa el gasto militar norteamericano, que por cierto Donald Trump incrementó para este año de 2025 y seguramente lo va a seguir incrementando para el año siguiente. A diferencia de Estados Unidos, China lo que hizo es que los grandes flujos de capital que fueron llegando a China, pues no fueron invertidos en la industria militar, sino invertidos en desarrollo de su infraestructura. Primero la infraestructura básica, ¿no? Carreteras, escuelas, hospitales, en fin, ciudades, ¿no? Y posteriormente fueron, ahora sí, invirtiendo en el desarrollo de su ejército. Y lo vimos en días pasados, con el aniversario de los 80 años, digamos, de la derrota occidental en la Segunda Guerra Mundial, que para China es una fecha muy importante, ¿no? Se quitó el yugo japonés y en general el yugo europeo. Y el despliegue de sus recursos militares es verdaderamente impresionante. Estados Unidos está ya pues no digamos a años luz, pero sí Estados Unidos tendría que iniciar ya una reconfiguración de todo su presupuesto federal para poder reconvertir su industria militar. Recordemos, por ejemplo, que ahorita Estados Unidos prácticamente no produce barcos, por ejemplo, ¿no? China es el principal productor de barcos de todo tipo, desde barcos petroleros hasta pequeñas embarcaciones, ¿no? Los mayores barcos del mundo se están construyendo actualmente en China y Estados Unidos no tiene capacidad de producir ni siquiera 10 grandes barcos de gran calado al año. China está produciendo alrededor de 1000. Entonces, si consideramos ese tipo de elementos más allá de la pura medición del PIB, tenemos que la economía china es mucho más, en este momento, mucho más fuerte y más poderosa, sobre todo más estable que la de los Estados Unidos. Y eso es lo que para el gobierno de Estados Unidos representa una seria amenaza a su hegemonía mundial. Entonces, el reconvenir, digamos, y hacer como un retorno a las fuentes y recuperar o fortalecer su presencia y su dominio en América es para los Estados Unidos una cuestión estratégica. Y de ahí es que el periplo de Marco Rubio, que comenzó en México y continuó en Quito, Ecuador, donde a diferencia de sus posturas y sus declaraciones en México, fue extremadamente agresivo, particularmente con Venezuela, quien acusa a Maduro en particular, lo acusa de terrorista y de narcotraficante, y tiene una orden de aprehensión girada por un juez dentro de los Estados Unidos. Marco Rubio utiliza el foro en Ecuador para hablar de eso, pero también para hablar de
la importancia que tienen los recursos naturales, particularmente el litio, en el llamado Triángulo de Oro o Triángulo del Litio, que es básicamente Bolivia, Chile y Argentina, aunque Ecuador también posee reservas importantes de litio. Entonces, parece ser que lo que está haciendo Estados Unidos es relanzar una política de control territorial en América Latina, tratando de inhibir y expulsar y presionando a los gobiernos locales para que rechacen las inversiones chinas y las relaciones comerciales con aquel país asiático. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en África, y destacadamente, por ejemplo, lo vemos de una manera muy dramática, muy terrible, en Indonesia. En Indonesia se está llevando a cabo en este momento una nueva revolución de colores, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que esas revoluciones de colores no son más que golpes de estados disfrazados de golpes de la sociedad civil. Finalmente, ya es tan inocultable, ¿no?, que no necesitan pasar años para que se empiecen a dar a conocer información muy sensible respecto a cómo las organizaciones que han estado organizando las protestas en Indonesia y la intención de derrocar al presidente Duterte en Indonesia están financiadas por lo que es USAID, ¿no?, que no desapareció, simplemente pasa a manos justamente de Marco Rubio. Marco Rubio controla hoy directa y personalmente todo lo que en su momento fue USAID, y al mismo tiempo también en sus manos está la National Endowment for Development, o sea, la Fundación Nacional para el Desarrollo, que es otra de las ramas de la CIA para intervenciones civiles en diferentes lugares del mundo. A través de ese tipo de organizaciones y otros fondos privados como el de George Soros, ¿no?, muy conocido en el mundo, están alentando las manifestaciones y las protestas que no son nada pacíficas, ¿no? Hay muchos muertos, ¿no?, y sobre todo muertos por parte en las filas de la policía, del ejército e incluso de funcionarios de gobierno. Indonesia está viviendo ahorita una revuelta supuestamente popular, pero que básicamente tiene la finalidad de derrocar al gobierno indonés o indonesio, porque había tenido pues prácticamente había manifestado su intención de, digamos, incorporarse al paraguas chino de seguridad en todo lo que es el sudeste asiático. Entonces, me parece que Marco Rubio y el gobierno de los Estados Unidos está entendiendo que sin México nada de lo que pueda intentar hacer, tanto en América Latina como en el resto del mundo para enfrentar los desafíos que tiene en los próximos años, lo podrá realizar adecuadamente sin el apoyo de nuestro país o sin la fuerza laboral, sin la fuerza económica de nuestro país, porque México no nada más es el principal socio comercial de los Estados Unidos, sino que tiene una de las economías más complejas, o sea, más diversificadas en el mundo. Y esto es de acuerdo con un estudio de la Harvard University, en el que analizan una serie de factores o de indicadores diversos de cómo las economías están integradas en diversos niveles, digamos, de cadenas de producción y demás. La mexicana es una de las economías más complejas y diversificadas del mundo. Entonces, eso es un valor estratégico muy útil para los Estados Unidos y creo que de ahí, en parte, tiene que ver por qué Marco Rubio, mientras por un lado están haciendo declaraciones muy agresivas contra nuestro país, llega Marco Rubio y se desvive en halagos tanto al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum como en general al espíritu de colaboración con
con su país. Entonces, considero que finalmente se logra un acuerdo interesante. No conocemos grandes detalles, ni el gobierno mexicano ni el gobierno norteamericano ha dado muchos detalles al respecto, pero sabemos que este acuerdo que se logró ahora con la visita de Marco Rubio, que se rubricó ahora que vino, básicamente se basa en 4 ejes y no deja de ser muy interesante la forma y las palabras utilizadas en esa declaración conjunta, en ese acuerdo conjunto, porque pues prácticamente estamos escuchando las palabras de nuestro gobierno. Entonces se habla de reciprocidad, es decir, de que cualquier acción tiene que ser por ambos lados, acordada y con total respeto, que es el segundo punto, con total respeto a las soberanías de cada uno de los países, ¿no? Cosa que también es poco común para los Estados Unidos, las soberanías de los países les tienen pues sin cuidado, ¿no? Otro punto interesante de estos 4 ejes es la responsabilidad compartida, es decir, que que no solo el problema, ¿no? O los problemas, las drogas, las armas, las personas, es un problema de México o un problema de Estados Unidos, sino es un problema común y que solamente en un abordaje común podrán ser resueltas. Y por supuesto algo fundamental, ¿no? Es la confianza mutua, ¿no? Sin un espíritu de confianza mutua entre instituciones y gobiernos, ningún mecanismo, por mejor intencionado que sea, podrá tener efectos positivos. Entonces creemos que, considero que esta visita de Marco Rubio y este nuevo acuerdo que se firma con ellos puede ser una pauta para mejorar las relaciones con los Estados Unidos y contribuir al abatimiento de la violencia en nuestro país. Entonces, enhorabuena por esta visita, por estos acuerdos que logró la doctora Claudia Sheinbaum, y como dije, ¿no? Llama la atención que el vocabulario, las palabras, las ideas plasmadas en ese acuerdo responden mucho al discurso nuestro, al discurso de la presidenta. Recordemos cómo México habla del desarrollo compartido y demás, y uno de los ejes es la responsabilidad compartida. El respeto a la soberanía, y como decía, Estados Unidos, la soberanía de los países les tiene sin cuidados, pero sin embargo se asume como uno de los puntos fundamentales de este nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Esperemos que finalmente estos sean buenos augurios y poco a poco vaya resolviéndose o vaya mejorando la relación, sobre todo y de manera particular en relación con la seguridad fronteriza. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.